Ya, entonces, muchachos, tenemos acá esta hoja con datos y vamos a hacer una macro en la cual me indique la cantidad y nosotros copiamos la cantidad, pero vamos a copiarla en base a un número que le vamos a pedir al usuario, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a grabar la primera macro. Vamos a estar acá, ¿cierto? Vamos a irnos a programador, grabar macro, copiar de nuevo, copiar y vamos a aceptar. Se comenzó a grabar, por lo tanto, nos vamos a ir a la hoja 1 y vamos a copiar en este caso este rango, 2. Control C, hoja 2, y vamos a hacer que lo copie acá, en la B. Control B. ¿De acuerdo? Y paramos de grabar. ¿Sí? En este caso, a diferencia de la anterior, copiamos un rango, copiamos 2. Copiamos el encabezado y copiamos un valor, ¿cierto? Entonces, vamos a ir a ver la macro. Modificar. Entonces, fíjense, ahí dice, en la hoja 1, la seleccionó. De la hoja 1, el rango del A1 al G2, lo selecciona y después lo copia. Después fue a la hoja 2, lo selecciona y en la celda B1 hace el pegado. ¿Sí? Ya. ¿Qué tenemos que ver acá nosotros? Nosotros vamos entonces dim cantidad as integer. Esa es una variable cantidad a la cual vamos a hacer, en la variable donde vamos a guardar el valor que le vamos a pedir al usuario. Vamos a decir cant, y para pedir un valor al usuario vamos a hacer input box, y acá les vamos a decir ingrese cantidad de filas a copiar. ¿Sí? Ahí van a ver una cantidad. Entonces, como yo sé acá, fíjense que voy a partir de la hoja A1. ¿Ya? Entonces yo acá, mi rango va a ir desde la A1 hasta acá. Yo copié 2 celdas, por eso era 2. Pero ahora, como yo quiero copiar una cantidad variable, voy a hacer cant. Entonces voy a ir desde la A1 hasta la G cant. La voy a copiar. Voy a ir a la hoja 2 y en la B1 voy a copiar. Eso es todo. En este caso, fíjense, vamos a ir a Excel acá, vamos a agregar un botón. ¿Ya? Vamos a decir acá que sea copiar. ¿Ya? Y este copiar, simplemente lo vamos a hacer a negrita y centrar, ¿cierto? Y lo típico para asociar un botón derecho, le vamos a asignar la macro copiar. Le damos a aceptar. ¿De acuerdo? Yo podría, vamos a borrar acá, aunque da lo mismo porque siempre se va a escribir ahí. Y acá le doy a copiar, fíjense, copiar. Quiero copiar 5 filas. Me trajo, bueno, considerando, ahí está la pregunta que tenemos que ver nosotros, si nosotros vamos a considerar el encabezado como fila o no. Si no lo quisiéramos considerar, siempre que nos ingresen Kant, va a ser Kant más 1, porque acá, fíjense, dijimos 5 y copió 4. ¿Sí? Entonces, para modificar, lo que deberíamos hacer acá nosotros es ir a programador, nos vamos a macro, modificamos la macro y acá colocamos Kant más 1. Y lo colocamos un paréntesis para darle prioridad, simplemente para asegurarnos, pero no era necesario. Volvemos acá, ejecutamos copiar, decimos que quiero copiar 9. Y ahí se van a dar cuenta que llega hasta el 10 porque partimos del encabezado, porque ahora sí dejamos fuera el encabezado. ¿Sí? Ya, entonces tengo que copiar los datos que me dan de la otra hoja de Excel en la tabla que que yo formé. Exacto. Entonces, Ah, ya. a veces, porque si te das cuenta, te trae el formato de la otra hoja. Entonces, lo que puede suceder, oye, profe, que copio y me forra el formato. Entonces, colócale a esta otra hoja el formato que tú quieres. Ya. ¿Sí? O si no, lo que tendrías que hacer es esa macro para copiar. Y supongamos, mira, ya
control C, ya. Y supongamos que tú quieres cambiar el formato, de repente podría hacer otra macro, voy a hacer macro, cancelar, disculpa. Vamos a ir a grabar macro, le vamos a llamar formato, le dimos a aceptar, empezó a grabar, entonces lo que vamos a hacer es seleccionar, vamos a seleccionar las dos primeras, no, simplemente. Ya, a esa, porque después la vamos a modificar en base al Kant, ¿de acuerdo? Entonces tú dices, acá, ¿qué vas a hacer con esta? Ya pinché. Todo esto está de más. De hecho, ya de ahí lo cambiamos. El borde, ¿cierto? Le apliqué el borde a todo eso. Después le aplicas un borde a la fila. Y después posteriormente a las columnas. Dejas presionado el control para que te vaya seleccionando más de una columna. Y listo. Paras la macro. ¿Sí? Entonces, vamos acá a programador. Macro, ¿cierto? Tiene la copiar. Después de copiar, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, aquí está la macro copiar, que lo que hace es, de hecho lo podemos todo esto introducir hacia adentro para dejarlo como un solo bloque. Eso es de Kant. Este es el dim, ¿cierto? Esto es lo que tiene que ver con copiar. Nosotros nos damos cuenta acá, bueno, acá, fíjate que todo esto se produce por el tema de los bordes, que te genera mucho texto, mucho comando, ¿de acuerdo? Ya, todo esto sería un procedimiento que es para el formato, ¿sí? Y fíjate que acá es del B1 al H2, ¿sí? Nosotros podríamos, ya, vamos a colocarlo acá. Después, la próxima semana no les voy a enseñar, no les voy a esta altura, estamos en vísperas del certamen, no les voy a enseñar, pero a estos parámetros yo le puedo, o sea, disculpen, a estas funciones, a esta subrutina, yo les puedo pasar un parámetro, que es un valor, así igual que las funciones. Cuando tienen f de x y ustedes dicen f de 2, yo podría decir formato 5, ¿ya? Ese sería un valor que yo les voy a pasar y con ese valor podríamos hacerlo, pero para no enredarlas a estas alturas, lo voy a dejar para el certamen 3. Vamos a colocar nuevamente din Kant, Kant as integer, vamos a hacer lo mismo al otro lado, y Kant, que lo que va a ser un input box. Y este input box que vamos a hacer, vamos a ingrese cantidad de filas, ¿sí? Que es la misma pregunta que hicimos acá arriba. Vamos a colocar de filas, no le pusimos fila a copiar porque nosotros no vamos a copiar, sino que es formato, cantidad de filas, y luego acá nosotros vamos a ir desde el rango B1 hasta el H Kant más 1, que fue lo que hicimos arriba, porque en ese rango van a estar los datos. Y acá, fíjense, acá hay que tener cuidado, porque hasta ahí todo esto tiene que ver con el acceso, eso es de cuando seleccionamos todo, y acá fíjense. Pero acá selecciono del B1 al H1. Después, no sé si ustedes se dieron cuenta, después va del C1, estas son cuando hacen C1 a C2, de 1 a E2 y de G1 a G2. Estas son las líneas horizontales, ¿cierto? Ya, entonces podríamos separar acá. ¿Por qué podríamos separar? Porque estos son los bordes, bueno, dije horizontal, pero son los bordes verticales, ¿ya? Ustedes seleccionaron, este C1 a C2 es cuando yo uso este. C1, C2, seleccioné esa con el control del E1 a, lo seleccioné, eso es lo que estaría haciendo eso, ¿me explico? Y esta otra, esto que está acá, vamos a colocar, acá aplico formato horizontal. ¿Cuál es el formato horizontal? El formato horizontal es este, cuando yo tomaba, porque nosotros habíamos seleccionado así, ¿cierto? Entonces después yo dije, oye, a todo eso. Entonces, si yo tuviera una tabla más grande, el formato horizontal sería, oye, selecciono toda esa fila, selecciono toda esa fila, selecciono toda esta fila. ¿Para qué? Para que después yo le aplique y se genere
todos los bordes del contorno de la fila, ¿sí? Y este que estaba acá abajo, este es, acá empieza el formato vertical. Este es más fácil, ¿por qué? Porque fíjense, yo voy a ir de C1 hasta C2, entonces acá yo sé que el 2 no es, porque en este instante yo tenía una tabla de 2, la fila 1 y la fila 2. Pero ahora, este 2 no va a ser al final, sino que va a ser la cantidad más 1. ¿Me explico con esto, no, chicos? ¿Me siguen acá o no me están siguiendo acá? Sí. Gracias. Entonces acá, luego tenemos que concatenar acá todo esto del E1 al E y este 2 hay que cambiarlo. Lo cambiamos por la cantidad. ¿Sí? Y nuevamente concatenamos y todo esto lo pegamos acá y lo concatenamos con la cantidad. ¿Me entendieron lo que hice yo acá o no? ¿Sí o no? Sí. Gracias, porque acá yo sé que lo que quería hacer ahora, yo anteriormente seleccioné del C al C1, esto, pero como yo lo quiero generalizar para cualquier número, yo quiero que tomen, si me ingresaron 9, haga todo eso, del C1 al C10, de esto al C10. Esto es lo que estoy haciendo ahora, para generar los marcos de los lados. ¿Sí? Fíjense que yo ahora, si voy a Visual Basic, ya, de ahí no hay nada más que hacer, sí. Fíjense, si yo ejecuto el formato, lo voy a copiar por separado, voy a colocar acá otra macro, después la vamos a integrar en una sola macro, y vamos a colocar acá, por ejemplo, una cosa llamada formato. ¿De acuerdo? Así se llama formato. Entonces lo centramos, lo negrita, y vamos a ir al botón derecho, asignar macro, y acá le va a dar formato. Y le damos a aceptar. Fíjense yo, formato, voy a colocar 9. Y se dan cuenta que hasta... lo apreté de nuevo, disculpe. Ya, cancelar. Ya, ahí está, eso es lo que tenemos. Casi me logra todo el formato. Estamos bien, fíjense yo ahora... lo voy a poder modificar. A ver, ahí sí. Quiero moverlo un poquito hacia abajo. Muévete. Y quiero moverte también. Ya, acá lo voy a dejar. ¿Para qué? Para que ustedes se den cuenta de lo siguiente. Selecciono, elimino. Ya. Voy a llamar a copiar. Voy a colocar, quiero 9 filas. Me la generó, ¿cierto? Llamo a formato y coloco 9. Y lo que hago ahora, y me genera el formato, casi me genera el formato. ¿Qué me está faltando este formato? Es que empiece a hacer esto. Que se coloque acá, que se coloque acá, empieza a hacer las líneas horizontales. Es decir, lo que me está faltando es esto. Me voy a formato, modificar. Y entonces, nosotros tenemos acá formato, ¿cierto? Buscamos. Acá dice, acá se empieza el formato vertical, que se estaba listo. Y acá está todo esto lo que tiene que ver con el formato horizontal. Ya, acá es de B1H y le encontramos Kant más 1. ¿Sí? Ya. ¿Qué Acá pasa? empieza. ¿Sí? Que estoy en clase, ¿qué pasa? Ya. No sé qué me están hablando, disculpen. Aplico formato horizontal. Aquí está el detalle. Este sea de B1 hasta H1, ¿no? No me acuerdo que había aquí.
ver, creo que era de B1 hasta H2, parece que pusimos. Déjeme revisar cuál es el resultado que estoy teniendo acá. Me perdí en lo que había hecho. Ouch. Ya, sí, creo que este era el formato horizontal. Entonces, nosotros acá, formato horizontal. Porque no hay otra celda, ¿no? Acá está. Ah, ya, estamos bien. De B1 hasta... Está bien, acá teníamos puesto Kant más 1. ¿Ya? Eso estaba así, para seleccionar toda la tabla. Y aquí no era el formato horizontal, disculpen, me fue muy arriba. Ahí está empezándose la tabla. Y aquí cuando digo H1, B1, aquí comienza el formato horizontal. Entonces, fíjense, acá parte del B1 H1, seleccionamos todo esto, ¿cierto? Ya, todo eso hasta acá es cuando selecciono una línea. ¿Y cuál es la línea que le estoy aplicando ese formato? A la B1 H1. Entonces, como yo quiero que se vaya aplicando, mira, lo que hicimos acá fue esto. Como teníamos, anteriormente teníamos dos filas, hicimos esto. Esto fue lo que hicimos en la macro. Primero fue tomar eso y le aplicamos ese formato. Seleccioné todos los datos. Por eso por eso cuando selecciono eso, acá acá yo coloco desde el B1 hasta la cantidad más 1. ¿Para qué? Para que si tengo más datos, me genere todo esto. Me va a hacer eso. ¿Ya? Eso fue lo primero que hicimos. Generamos el marco de todos los datos. Lo segundo que hicimos fue, ok, después me fui a una fila que era parece que seleccioné la de arriba, y a esa le puse ese formato. Lo dejé así. Eso fue el segundo paso. Ese segundo paso, nosotros lo vemos acá. Cuando me dice a mí acá que selecciono de B1 a H1. ¿Sí? Y después venía el otro paso que hicimos que fue el vertical, porque yo después tomé esa así. ¿De acuerdo? Ya, ese estaba listo. Lo que nos falta ahora es que si hay más datos, empiece a hacer esto. Tome esa línea y empiece a llenarme empiece a llenarme de las líneas horizontales. ¿Me explico? Que empiece a hacer esto. Ok, eso tengo que hacerlo de A1. Como tengo que hacerlo de A1, voy a tener que repetirlo Kant más 1 veces. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que voy a hacer acá, voy a tener que necesitar un contador, porque va a ser un ciclo aquí ahora. ¿Qué voy a hacer acá? C as integer. ¿Ya? Y donde diga acá, voy a hacer C es igual a 1, haga mientras C sea menor o igual que Kant. Oh, que Kant. Oh, estoy con problemas de los dedos. Ya, haga todo eso. ¿Qué quiero hacer? Selecciono todo lo que tiene que ver con lo de los bordes de horizontal, que sería todo eso, hasta aquí. Y para que se indente, aprieto la tecla Tab, que es la que está arriba del bloque mayúscula. Fíjense que se va a correr automáticamente, todo ese bloque se corre hacia la derecha. Ahí se corrió. Y luego yo acá coloco loop. ¿Para qué? Para que todo eso lo repita. Y acá voy a hacer que C es igual a C más 1. Es decir, voy a aumentar. Ahora, ¿dónde coloco el C? Acá. En B le concateno el valor C, le concateno dos puntos H y acá le concateno el valor C. Entonces, fíjense acá, cuando C vale 1, voy a ir desde el B1 hasta el H1, lo va a seleccionar y le va a aplicar el borde. Después el C se va a transformar en 2. 2 es menor o igual que la cantidad, va a hacerlo y lo va a ejecutar. Y esto se va a repetir n veces, o sea, Kant veces, porque yo parto con el C igual a 1. ¿Me expliqué con esto o no? ¿Se entendió o no? Porque acá, esto yo lo que necesitaba hacer era, fíjense acá, yo necesitaba que pararme la primera fila
y colorear. Después me paraba la segunda fila y le ponía el formato negrito. Después de pasar la tercera fila y la cuarta fila y le aplicaba el formato. Avanzaba a la siguiente fila y aplico el formato. Eso que estoy haciendo aquí manual, lo estoy haciendo de esta forma. Con un ciclo del C1 hasta que sea menor o igual a la cantidad. Y como la variable C es la que va variando, yo dejo del B concateno el valor C, para que diga B1, B2, B3. Dicho eso, entonces, chicos, voy a ir acá a formato. Bueno, primero vamos a nuevamente bajar los botones. Ya. Vamos a bajar los botones. Seleccionamos todas estas celdas. Las eliminamos y vamos a copiar. Quiero copiar 10. Entonces van a llegar hasta la fila 11. ¿Se dan cuenta? Copié 10 registros. Y les voy a dar el formato. Le pincho formato y también quiero 10. Entonces fíjense ahí lo que hace. Y como me quedó el formato, quiero el que me pedían, ¿no? Sí, no. ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Otra cosa que podríamos hacer, dado este contexto, es crear otra macro que lo que haga es, una vez que termine el formato, bueno, ahora para unificar todo esto, para que se den cuenta, yo puedo llamar a la función, bueno, lo que podría hacer acá en todo caso es, vámonos, es simplemente todo esto, acá arriba se dan cuenta que yo no usé el C, sí usé el Kant. Yo perfectamente podría, por ejemplo, acá pego la macro formato. Fin macro formato. ¿Para qué hago esto? Para que ustedes se den cuenta que yo lo único, no voy a copiar bueno, voy a copiar todo, después voy a borrar el Kant, porque ya lo había declarado arriba. Entonces, ¿qué hago yo ahora? Copio toda esta macro, control C, y me voy acá donde dice pego la macro. Entonces, aquí yo simplemente hago el control B. ¿Y qué tengo que ir a modificar? La macro que acabo de pegar, que está en ese rango, ¿cierto? Acá dice. Entonces lo que voy a hacer es borrar este Kant integer. Y este C as integer. Este C as integer lo subimos acá arriba. Ahí están declaradas las variables. Fíjense qué pasa ahora. Me voy a ir a copiar. Ejecuto copiar. Voy a copiar ahora que coloque 15 para que agreguen unas 5 más. Se copió ahora las 15. Espérense. Ahí se copiaron las 15, que llega hasta el 16. Y me la dejo con el formato, todo de una sola macro. ¿Me entendieron, no? Chicos. ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿O sí? Sí, me da pena la mente. ¿Se entendió? No escuché, pero espero que sí. Ya. Entonces, ahora que tenemos el formato, lo podemos eliminar. Suprimir, porque ya... no me deja. Ya, ahí sí. Entonces, ahora con este puro botón podríamos lo que podemos hacer ahora es lo que le decía anteriormente yo, que hicimos la macro en una clase. Lo que podemos hacer acá es una macro que se llame limpiar, para no tener que yo hacerlo manual. Se dan cuenta que después que quiero copiar otro, tengo que yo a cada rato bajar el botón. Ahora creo que si yo este botón no le pasa nada, ¿no? Porque yo diría, déjenme ver una cosa. Tengo todo esto, control M. Ah, sí, me eché el botón. Control Z. No debería pasar eso. Ya, sí. Eso es interesante. Vamos a crear una macro. Ya, fíjense.
el botón, para no tener que andar corriendo el botón hacia abajo, vamos a dejar el botón arriba. Y lo que vamos a hacer es que la tabla no se comience a pegar de la B1. Bueno, ahí genera harto ruido, hay que modificar mucho. No, dejémoslo ahí. O si no tendría que, porque si lo hago, voy a modificar mucho fíjense, si yo coloco ahora, para modificar que se copiara en otro lado, ¿qué tendría que hacer? Tendría que ir acá, ya no sería del rango desde la A1 hasta el Kant, sino que sería desde la A5, por ejemplo, si quisiera copiar desde la A5 hasta Kant 1 más 5, porque me corrí 5 filas hacia abajo. Entonces no sé si con eso se van a... ¿Ya? O no, disculpa, acá sería B1. Acá sería el problema del B1 más... Sería el desfase, el AV, cuando quiera dar el formato. Pero no vale la pena. Vamos entonces, no sé si entendieron lo de... Esto me preguntaste, Génesis, ¿te respondí tu consulta? Sí, sí. No. Tiare, que fue quien me dijo que estaba complicado con esto. Sí, profe, ahora sí me quedó más claro. Gracias. Okay. Es que ahora lo hicimos distinto, la otra vez lo hicimos de 1 por 1. La idea era Sí. anteriormente que ahora dije ya, vamos a mostrar otra forma para que se den cuenta que depende cómo ustedes trabajen acá, ¿ya? Ok, vamos a hacer ahora para cerrar, porque tengo una reunión, una macro que empiece a partir de acá, por ejemplo, de los precios de venta. A ver, ¿están repetidos? Ya, mira, vamos a hacer lo siguiente, para trabajar con el if y con el while. Voy a pedir que, voy a hacer un resumen acá. Entonces voy a decir acá, por ejemplo, vendedor. Y voy a colocar, vamos a hacerlo así, total vendido. ¿De acuerdo? Entonces lo que voy a hacer es que de los datos que yo copié, cuando yo ingreso acá a un vendedor, por ejemplo, Jesús, este dato, la macro va a venir acá a este valor, ¿cierto? Y lo que va a hacer entonces es toma este valor que está acá, lo busca y cuando lo encuentre, suma el precio de venta. ¿Se entiende o no? Ya, entonces vamos a, como esto va a estar fijo, podemos darle un formato. Esto va a estar con ese formato. Vamos a hacer que sea un fondo. Disculpen. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente, muchachos. Tenemos que ir a crear una macro. Para esto nos vamos acá a programador, ¿cierto? Elegimos la opción Visual Basic y vamos a hacer acá una subrutina llamada estadística. ¿De acuerdo? Antes de ponerse a programar, muchachos, siempre tienen que entender qué quieren hacer ustedes. Lo que van a querer hacer ustedes es, vamos a pedir mejor, que le ingresen el nombre con un message box, o sea, con un input box, el nombre que le ingresen, lo colocan acá, y ese nombre van a empezar a buscar. ¿Sí? Ya sabemos que ¿qué tienen que hacer ustedes? Se van a tener que parar desde la fila 2, porque la 1 está el encabezado. ¿Sí? Entonces, en la fila 2, en la fila 2, ustedes sacan el nombre del vendedor. Si el nombre del vendedor es igual al que le pasaron por parámetro, ustedes suman acá. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces vamos a práctica. Vamos a necesitar entonces dim nombre as string dim fila as integer. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a tener que hacer nosotros? Vamos a decir haga mientras bueno, nosotros nos vamos a asegurar antes, queremos asegurarnos que la estadística las va a sacar de la hoja 2. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es usar el operador cheats y colocamos el nombre de la hoja donde quiere que trabaje, y colocamos hoja 2. Punto select. Con esto estoy activando la hoja, es decir, este punto select lo que hace es hoja 2, lo apliqueo.
Este es como ejemplo. Ahora voy a hacer con el hoja 1. Pincho acá hoja 1, ese es el select. Acá hoja 2, ¿ya? Entonces ahí seleccioné la hoja y haga mientras el cells, fila, coma, y voy a trabajar para que se encuentre que ustedes pueden trabajar con dos variables. Colu, voy a colocar colu, punto value. ¿Por qué? Porque yo voy a colocar ahora colu as integer. Ya, entonces yo voy a definir, dijimos que la fila iba a partir en el valor 2, porque la fila 1 es el encabezado, y la colu con la cual voy a trabajar es donde está el nombre. ¿Dónde está el nombre? Ustedes tienen que A es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces el vendedor está en la columna 8. ¿Sí? Entonces, activo la hoja y digo fila colu, entonces estoy diciendo fila 2, columna 8, punto value, es distinto de vacío. Vamos a hacer un loop. Ahora, fíjense, tengo la fila como la columna. Yo no me voy a mover para el lado, sino que voy a ir bajando. Por lo tanto, espero que acá en alguna parte haga fila es igual a fila más 1. Eso lo voy a hacer al final, porque eso es cuando yo quiero pasar a la siguiente fila. Ahora la pregunta acá es, y acuérdense de colocarlo hacia adentro para que les sea más fácil después hacer un seguimiento a sus programas. Porque todo lo que está intentado entre el do y el loop es lo que se va a repetir. Entonces tengo, haga mientras la fila colu value es distinto vacío. Ya, si es distinto vacío, ustedes van a hacer, si esa celda que ustedes acaban de preguntar que es distinto vacío, si ese valor que me acaban de ingresar es igual a nombre, ¿ya? Entonces, and if. Y antes de decir, vamos a colocar acá, entonces nombre va a ser igual a un input box, ingrese nombre del vendedor. ¿Sí? Me ingresó el nombre del vendedor, active la hoja 2. Mientras sea distinto de vacío, lo que voy a hacer, si el nombre que está en la celda es igual al nombre que me pasaron, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Dijimos que íbamos a sumar los montos, ¿cierto? Tengo que ir sumando los montos de estos. Entonces, lo que vamos a hacer es tener que crear una variable. Suma. Esta variable suma, vamos a decir que es de tipo string. No, disculpen. Double. ¿Por qué? O podríamos dejarla en long. Creo que con long está bien. Recuérdense que están los integers. Los integers me permite solo enteros, pero el rango de los números enteros va del 32.000, del menos 32.000 y algo al 32.000. Son números chicos los que puedo guardar. En cambio, el long son enteros, pero me permite guardar desde 7.000 millones a menos 7.000 millones, en rango mayor. ¿De acuerdo? Entonces digo, dim suma as long. Y nosotros, cuando vimos Trinket, recordaremos que acá vimos el patrón de acumulación. Siempre que quisiéramos acumular algo, teníamos que inicializar una variable, suma 0, fuera del ciclo, y dentro del ciclo teníamos que hacer la siguiente estructura. Suma es igual a suma más lo que quisiéramos acumular. ¿Y qué es lo que queremos acumular acá? Lo que queremos acumular acá es esto. Es el valor que está en la celda. ¿Sí? Entonces, cells, fila colu, punto value. Porque si, pero acá, colu, fíjense, colu valía 8 y ese colu correspondía al nombre. Entonces, este es el 8. Si yo quiero moverme uno acá, que ese es el valor que quiero sumar, la venta, entonces acá va a ser que yo voy a sumar colu menos 1, porque me quiero devolver 1. ¿Me expliqué ahí o no? Si el valor que está en la columna colu es igual al nombre, sumo el que está en la columna del lado. ¿Sí? Si no, no hago nada y aumento la fila y avanzo a la siguiente fila. Vuelvo arriba. ¿El valor que está en esa fila es distinto vacío? Si es distinto vacío, ingreso y pregunto por el nombre. Si el nombre de esa fila es igual al que ando buscando, lo sumo. Si no, no. Y la fila aumenta. Y esto se va a estar repitiendo hasta que encuentre un espacio vacío. Cuando termina el loop es porque ya no hay nada más que hacer. Entonces yo debiera ir a escribir. Bueno, yo podría haber escrito antes. Siempre vamos a subir que este reporte va a estar acá fijo. En la K5 y en la L5. ¿Sí? Entonces nosotros podríamos ir ahora range K5.value
Y ustedes colocan el nombre y ahora colocan range L5 punto value, y ahí en vez de colocar el nombre van a colocar la suma. ¿Se entendió? Entonces, si yo ahora voy acá y analizar, coloco insertar, ¿cierto? Ilustración, me voy a formas y coloco acá estadística, no sé, o reporte. Ya. Ahí ustedes verán el nombre. Estadística, ¿cierto? Me voy a botón derecho y coloco asignar macro, y la macro se llama estadística. Aceptar. Entonces, cuando yo pincho en estadística, nombre del vendedor, colocamos que sea Jesús, y me dice que el vendedor Jesús vendió eso. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Si lo quisiéramos corroborar, bueno, le colocamos un formato de... Si lo quisiéramos corroborar, podemos hacer el contar, no, sumar.si. Sumar.si. ¿Qué quieren hacer? Van a sumar en este rango. No. Este es el rango. El criterio es Jesús. Y el rango de la suma es esto. Y nos da exactamente lo mismo. ¿Se entendió? Sí. Gracias. Bueno, muchachos, eso fue la acción de Profe. hoy. ¿Sí? Tengo una duda. Al momento de revisar la tarea o el certamen, ¿revisan que funcione o revisan el código escrito? Porque a veces uno escribe una letra mal, como me pasó ayer y le mostré, y no te lo toma. Entonces puede ser un detalle chico. O sea, tienes que darte cuenta también de que parte de, como tú estás frente al computador, antiguamente, antes de los paros, los certámenes eran inscritos y ahí uno toleraba que colocaran integer o alguna cosa. ¿De acuerdo? Pero ahora está frente al computador, entonces parte de la competencia que queremos que tú te des cuenta de lo que te está reclamando. O sea, ahora, obviamente, ese error no te va, si ese es solo el único error, no te va a sacar un 100, te vas a sacar un 98, un 97, pero hay un descuento porque no te diste cuenta cuál era el error. Me explico, ¿no? Sí, profe. Gracias. No es binario, no es funciona 100, no funciona 0. No. Se evalúa el código, pero si te equivocas, es que, por ejemplo, ese error que te pasó a ti, uno diría, pero ¿cómo no se dio cuenta? Ya de repente pasa que uno necesita salir a tomar aire para darse cuenta porque está viendo el código y no te das cuenta que escribiste integer, o de repente me pasaba a mí también que estoy ahí metido en otras partes y no me doy cuenta que puse fin o no declaré una variable. Entonces hay que tener ese tipo de cuidado. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Profe, y Sí. esta grabación, ¿dónde la va a subir? ¿Lo va a Esta- poner como el día o...? Porque ve que tiene una tabla como con las clases y todo. Ujú. ¿En esa tabla también lo va a agregar? La voy a agregar ahí, lo voy a colocar en el... pero ya le subí ahí el día lunes, le subí otra. Lo voy a colocar como, Sí, otra grabación. como otra grabación, por decir, a la observación del lado, decir clase del miércoles. ¿De acuerdo? Ah, ya. Ya, gracias, profe. Ya. Esto, muchachos, y acuérdense en el certamen, aquí si ustedes le guardan, les va a decir, entonces le colocas no, o antes colocan guardar como, y acuérdense de grabarlo como XLSM. De todas formas, creo que les vamos a subir el archivo directo en XLSM para que ustedes pongan guardar nomás y no vayan a perder. ¿Ya? Bien, profe, gracias. Listo. por darse el Gracias, tiempo. profe, se pasó. Cuídense. Ah, profe, Chao, gracias. profe, gracias. Chao. Nos vemos.